¿Alguien puede definir eso? Facilidad en ¿Alguna? Si hay respuestas, avanzamos. Si no, nos quedamos con esas 3 preguntas y las demás usted las conocerá en la prueba. ¿Sí? No voy a estar dándole todas las preguntas si no hay conocimiento previo. Ahora darnos 5 minutos para pensar en esas preguntas. Diría que más un músculo facilitado es que el producto de una alteración biomecánica como que se favorece la función del músculo o dificulta su función. Y acortado y alargado es que lo mismo, pero que ahora los puntos de inserción se acortan o se alejan, dependiendo de... Y lo otro, agonista, obviamente el músculo que hace la función principal, y antagonista el que hace la función opuesta. Porque creo que un músculo puede estar acortado, pero eso no significa que va a estar facilitado. No depende. ¿Qué diferencia? No. ¿Alguien dice lo contrario?
O sea, yo creo que puede como estar un músculo facilitado, pero no necesariamente estar acortado, sino que es como algo un poco distinto. Facilitado y inhibido sería como por una alteración quizás biomecánica, se va como a facilitar la función de un músculo y se va a dificultar la de otro. En cambio, alargado o cortado sería como que eso que dijo el Javier, que como que se aleja, no se acortan los puntos de inserción. Esto yo asumo que se lo sabe. ¿Es agonista? Ya, antagonista. Ya. Vamos por ahí. Bien, a ver. Conceptos. Sí, a ver. Dentro de los dos primeros, el concepto de facilitado e inhibido, acortado y alargado, va de la mano con, de primera mano, las inserciones. Si una inserción está más, o sea, si las inserciones están más juntas o más cercas, hablamos de que un músculo puede estar facilitado, pero también puede estar acortado. ¿Ya? El hecho de que un músculo esté inhibido da a entender de que los puntos de inserción están más lejos, lo cual nos podría dar a entender que también podría estar alargado. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Ya? En este punto. El concepto de alargado e inhibido casi siempre se manejan como iguales, pero en el contexto de acortado y el facilitado, ¿ya? ¿Dónde podemos generar confusión? En el acortado. ¿Ya? ¿Qué significa que algo esté acortado? Hay una reducción. ¿Y hay una reducción? De cosas. En este caso hay una reducción del músculo. ¿En qué sentido? Supongamos que tenemos un músculo que se alarga, en este caso una porción del semidesminoso. Si una de las fibras se acorta, tendría menos fuerza. ¿Cuándo sabemos que algo está acortado o no? Por la fibra muscular. Cuando los puntos de inserción están más cerca o más lejos. Cuando el músculo está más cerca. No necesariamente. Esquina contra altura. Eso son los prácticos de canal Cuando se contrae el músculo por un mecanismo defensivo frente a un traumatismo externo. ¿Ves? A ver, si yo quiero saber de que si el bíceps está cortado o no, ¿qué tengo que hacer del bíceps? Tirar, no. Tirar. Estirar. Si el bíceps se tira todo lo que se tiene que tirar para cortar, No. no. ¿Se entiende? Va por ahí la cosa. ¿Entiendes? La idea de que un músculo esté facilitado no necesariamente cae en que esté acostado. Porque yo puedo estar todos los días así. Me doy cuenta y ya voy a estirar. Y me da. Las personas que son hiperlaxas, ya, esa cuestión pueden tener una actitud viciosa, ya. Por eso, no hay que confundir muchos de estos conceptos, ya. Aquí algo más estructurado, ya. Pero, ¿dónde está el dilema? La traducción lo comenté una vez con respecto a facilitados e inhibidos, ya. Muchos dicen facilitados es que facilita su función, inhibidos que inhiben su función. El problema es que no es que esté inhibida su función, sino que la posición en la que no están haciendo la función. ¿Ya? Solamente eso. Hay músculos que van a estar supuestamente inhibidos, pero van a estar construyendo lo máximo posible. Y otros músculos que van a estar facilitados y no van a estar haciendo nada. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el bíceps se contrae
posición. Debería, ¿cierto? Aquí se contrae. Sí, sí. Es como una pregunta que me hacía el tío Hugo en anatomía. Sí. El paciente está de pie y hace una presión de tronco. ¿Qué músculo participa? Y todo, no. No. El glúteo, el abdomen no se contrajo nada, a pesar de que el libro dice que los músculos abdominales hacen flexión de tronco. Nada de eso. A eso va. Dependiendo de las posiciones de la gravedad, nosotros vemos ese tipo de cosas. Por eso cuando uno les vaya a preguntar en la prueba, ahí vamos a ver qué. ¿Ya? El concepto de agonista-antagonista, dentro de lo que dijo su compañero, está dentro de lo correcto. ¿Ya? Hay que aquí tener algo de equilibrado. ¿En qué sentido? En las patologías que uno va manejando, ¿ya? El concepto de agonista no necesariamente va de la mano con el que hace el movimiento. Para algunos, a ver, esta palabra la usan para referirse a músculos que están generando también el problema. ¿Se entiende? Mismo ejemplo, si yo intento, ¿quiénes son los agonistas de la extensión de codo? Tríceps braquial. ¿Agonista? El tríceps braquial. Y el anconio. El anconio. El anconio. Bien. En este punto, ¿quiénes serían los agonistas del problema del cual yo no puedo extender el codo? O como yo se lo explico a los terceros, ¿qué serían los protagonistas del problema? ¿Quién me bloquea la extensión del codo? El bíceps braquial. Bíceps braquial. ¿Cómo está? Acortado. Vamos a ver cómo está la práctica después y vamos avanzando. ¿Dudas, consultas? ¿Se entendió un poquito? Espero que sí. Espero. ¿No quiere tener mecánica? Siempre me confundo, weón. Siempre me confundo con eso. Valgo es como que esto hacia adentro, valgo hacia afuera. Lo mismo voy a dar cinturón para pensar. Coxa valgo, es como una, no sé si alejamiento de la línea media del cuerpo. Algo así, ¿no? Sí, pero que como que siempre he tenido problemas para definirlo, como, no sé. Es como alejamiento de que. Porque, claro, por una parte está como acercado esto, pero está alejado. Podría ser. Te parece que había un ángulo fisiológico también. Sí. Creo que era 195. Puede ser que se diminuyó. A ver. ¿Cómo era la base? Creo que era así. ¿Cómo era la base? Creo que era así. Sí. Sí, está mal ordenado, sería. No sabes cómo explicarlo. Sí. Sí, yo creo que va a llegar donde para tener algo así. Alterado modificando. Coxavara. Es que Coxavara es como. Acá, ¿no? Cadera, ¿no? Sí, ¿no? Es de la cadera, porque el otro es el genu. El genu de la rodilla. Genu varo, genu varo. Yo creo que. Sí, porque el de la rodilla es el genu. Esta era la cabeza de la rodilla. Esa para el Ah, era el ángulo que hicieron en la. Ya me acuerdo. El ángulo cérvico y deficitario. Voy a decir. No me acuerdo cuál era. Pero era ponerle que aquí está la Z1. Y aquí está obviamente la cabeza femoral. Ah, ya. ¿Cómo era? El ángulo cérvico y deficitario del fémur. Ah. Sí, era 128. Sí, 125, 128, creo. Eso era como lo normal.
era más, era valgo, ¿no? Coxa valga. Si era menos, coxa valga. Creo que esto es cosa para. Creo. Sí, porque coxa valga cuando el ángulo era menor. La musculatura estaría cortada. ¿Qué estructuras estarían alteradas o modificadas? La cabeza del fémur. Voy a buscar qué cosa para que si eres normal, coxamente es como. Antes sería el contrario, que es como el que presenta la. No, no es que. Ya. Más Más arriba. Y si está así, entonces la musculatura estaría más sería Si está más Pero lateral. me puedo preguntar antes de esto, pero no lo sé. ¿Ah? ¿A qué nos referimos con paro? Varo, varo. Alejamiento y acortamiento de la línea media del cuerpo. No sé. ¿A qué nos referimos con valus? Varo. ¿A qué nos referimos con valus? No era como que qué tanto se alejaba o se acercaba a la línea media del cuerpo. Un segmento. Ah, no sé. Pero un valus, ¿qué es? Un valus, ¿qué es? Yo siempre me confundí con eso, bueno. Que me acuerdo que en pediatría dijeron como que cuando uno ve un genu valgo varo, tiene que fijarse creo que en los tobillos y no en la rodilla. Algo así. yo diría que las piernas la ocupan. ¿El valus? Valus, ya. ¿Algo más? A ver, ¿por qué lo pregunto? Es para que lo entiendan, porque muchas veces se confunden. Por eso uno tiene que entender primero el concepto de valus y valgus, que son en latín. ¿Ya? Cualquier cosa que le llamemos valor es porque es una angulación que se proyecta hacia afuera. Si yo tengo genu valor, la rodilla se va para afuera, la angulación se va para afuera. Si yo tengo genu valor, vamos para adentro. Por eso, valor. En este caso, Ya, entendí. con la coxa vaga. El problema de la coxa vaga es que es una de las pocas varas, bueno, la única vara o valus que se ve en las extremidades, como mejor dicho, es una de las pocas varas o valus que no están angulados un hueso con otro. El genu valgo es el fémur con la tibia. ¿Ya? El valgo de tobillo o varo de tobillo es en la posición del trágaro con el calcáneo en relación a la tibia. Pero ¿y la coxa vara? No es ningún hueso con ningún hueso. Es el cuello del fémur con la diálisis del fémur. ¿Ya? Esa es la característica. ¿Ya? Que aquí no se junta un hueso con otro y con una angulación, sino que el cuello del fémur tiene una angulación más amplia, porque tiene mayor angulación o menor angulación. Cuando hay menor angulación, el valgo valgo, bien, ¿por qué? Porque el ángulo se aleja, se va hacia afuera, se proyecta más hacia afuera. Si fuera valgo, literalmente la angulación
es más amplia, una tendencia al aplanamiento, y ahí es por eso que se acerca al nivel, esa angulación. ¿Ya? Entonces, al final, la cosa vara que lo que es una disminución del ángulo célico-inicial del ya. En este punto, ¿qué musculatura podría estar acortada? Tengo un paciente que tiene coxa baja. lugar. La pregunta aquí es la siguiente. Cuando se angula, ¿qué pasa con el trocánter? ¿Se acerca o se aleja de la cara externa del ilíaco? ¿Se saben las relaciones acá abajo? Si coxa es vara, ¿qué pasa con rodilla y tobillo? Lo tiene una ley. A veces siempre nos enseñan en biomecánica, claro. hablan de esas alteraciones. Si es varo acá, es varo acá. Pero por eso, ¿qué pasa con la rodilla? ¿Varo? Acá es varo, ¿qué pasa con la rodilla y qué pasa con el tobillo? ¿Varo con rodilla? ¿Varo? ¿También varo? Valgo. ¿Varo? Entonces, varo. ¿Eh? Vamos a ver. ¿Eh? El juego siempre es así. La cadera es la que juega en contra. Ah, Si la cadera es varo, todo para abajo es varo. Si la cadera es valgo, todo para abajo es varo. ¿Ya? Esa es de manera general. Entonces, sabiendo eso, si tenemos una coxa vara, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá abajo? valgo. Vale, esto, vale. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro cáncer mayor? ¿Se va a acercar o se va a alejar del hueso ilíaco por arriba? Alejar. Acerca. Pues vamos a ver cómo es el poquito. Asumimos que es el ángulo normal. ¿Ya? ¿Qué es esto? Valgo. Vale. Valgo. Ya. Bueno, un poquito más. Varo. ¿Se acerca? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué musculatura te aporta? ¿Qué musculatura se interconecta? Esa es la musculatura. Es importante para el físico. A ver si se cortó esto. No va a estar viendo cada rato. No, que Los aductores si están se cae, acortados, se ¿no? te hace hasta acá. Es que me acuerdo que los aductores se insertaban en el más... No, lentamente. Los pélvitros anteriores se insertaban en la casita digital del fémur, que es nuestro canto medio. Que esos hacen rotación externa. Yo diría que esos están acortados. Y ahí estaba el glúteo menor, el piriforme, el semino superior e inferior, el interno, externo. Yo creo que era parte que se inserta también el glúteo mayor. Se inserta también en la... Sí, me acuerdo que el glúteo mayor se insertaba en tu velocidad glútea del fémur. Eso era, que era como adyacente, creo, al trocánter medio. Sí, por ahí. Porque si está mal.
Profe, ¿no estarán acortados los pelvitrocanterios? Ya, ¿por qué estarían acortados? Porque como el trocánter mayor se acercó, los pelvitrocanterios se insertan en la fosita digital del fémur que estaba como adyacente al trocánter mayor. ¿Y qué más? Ah, A ver. Dice así. ¿Dónde dijiste que se insertaban los pelvitrocanterios? fosita digital del fémur. Ya. ¿Algo más? No, tiene otro más, pero no. No, bueno. ¿Quiénes son los pelvitrocanterios? Todo lo que era o sea, gémino superior inferior, obturador interno externo, ¿Cuál? obturador interno externo, cuadrado crural y el piriforme. ¿Se ubicaron? La pregunta es, ¿se acortaron o se alargaron? ¿Qué pasó con el trocánter? ¿Se alejó o no se alejó de la pelvis? Esa es la duda. Se acercó. ¿Eh? ¿En la vara? ¿Qué dijo que se acercó? Detalles. De manera estructural y de manera general. Aquí lo que sucede es que se aleja el trocánter de lo que es el agujero obturador. Entonces, aquí lo que podría estar pasando es que los músculos que usted nombra se están alargando ligeramente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ángulo se está yendo más hacia afuera. En este punto, como el trocánter está ascendiendo un poquitito, o se está ¿qué es lo que está haciendo? Se está acercando al pie. Algo similar. Entonces, ¿qué músculo se estaría acortando? Vamos. Me vi un poco. Bien. ¿Alguien más? Yo. Es que el menor. Después de haber cruzado con varios. El menor se inserta en el trocánter mayor, ¿no? El glúteo menor se insertaba en el trocánter mayor. No, o el menor. No, por ahí. Yo cuando entré, jefe de carrera, el tío. Cuando yo fui alumno, pasó Daniel, ahí, Corrales, yo cuando trabajé acá, empecé con Hugo, después vino Mata, que edifiqué. Y ella nos hacía entender de que, a ver, yo no puedo preguntar músculos, o sea, no es intención de vamos preguntar cuáles son mis sesiones de los músculos que pasa por aquí, no, porque ustedes eso ya se lo preguntaron a Anatomía para algo que ya sobrevivieron a Anatomía. Nosotros también que vuelva a caer en lo mismo, porque el tío preguntaba todo eso, por el hecho de que si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los músculos que están afectados? La base es que ustedes ya pasaron por anatomía, saben que músculos se insertan en el trocánter mayor. Entonces, si no me dicen eso, es como que. Por ahí el muchacho se fue por el lugar que casi nadie le gusta irse, porque a nadie le gusta hablar de los pelvitrocanterios. No, de hecho, uno le pregunta aparte, como que. Como nosotros se acuerdan de los géminos y los obturadores, como nosotros. ¿Ya? Pero por eso tienen que entender esta estructura. ¿Ya? ¿Dónde está el detalle? La angulación que puede estar generando acortamiento de los abductores por arriba, en este caso, ¿cuáles son los abductores de cadera? Glúteo medio. Glúteo medio, que es como el Sí. prioritario. Después están los otros hermanos, glúteo Menor. mayor y menor. Y por dentro se acortan también. Abductores. ¿Quién se acorta? Porque está el palco. ¿Cuál era? Acuérdense que Abductor el mayor palco. largo y corto. Palco.
Así me lo sé. Sin embargo, las rodillas están pegadas. Por eso que hay que saber la relación. Bajo, algo, algo. Entonces, la gente está así. Entonces, ¿qué musculatura está acortada? Aductores. Ya. ¿Dónde está el detalle? Dentro de los abductores hay alguien que se alarga. ¿Quién se alarga? Si ustedes ven acá, hay un músculo que está haciendo esto. ¿Qué músculo se alargó? ¿Qué está alargado? Tensor de la fascia lata. Tensor de la faceta, ¿se entiende? Ah. Toda esta estructuración de cosas es lo que uno tiene que entender cuando se entiende este tipo de pacientes. ¿Ya? Es como que ya tengo un paciente que viene con los pies en un palo. Lo más probable es que tenga una columna baja. Y los pies también estén en palo. Entonces va a haber musculatura cortada, va a haber musculatura alargada, va a haber musculatura facilitada, va a haber musculatura inhibida. ¿Ya? Y ahí lo mismo. Alteradas y modificadas es lo que íbamos desarrollando. ¿Ya? Copiar y pegar para copiar y pegar y modificar, cambiar de tipo evidentemente para la cosa. Es todo, pero no es. ¿Ya? Plano, era cuando el istmo. Sí, bro, era cuando el istmo del pie se iba avanzando hasta que desaparecía. Algo así, no hasta que desaparecía, sino que el istmo, que era como la porción como más delgada del pie, ¿Qué hace el triplano? iba como avanzando. ¿Disminución del arco plantar? ¿Ah? ¿Una disminución del arco plantar? ¿O alargamiento del arco plantar? ¿Cuál? Quedar cosas planas. Yo dije, no, pues. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Dejo cualquiera ahí? Ah, la musculatura está magnificada. Se asume que el pie tiene un trípode plantar que le llaman. El triple apoyo, de hecho, ¿vieron el pie estático y el pie dinámico? En biomecánica. ¿Viste cuándo digo? ¿Viste aquí? A ver, el trípode plantar está dispuesto en que un vértice o un extremo de este triángulo o trípode plantar es la cabeza del primer metal, la otra es la cabeza del segundo, del quinto metal, y el otro apoyo es el calcáneo, o el vuelo posterior del calcáneo posterior y inferior. Todo eso forma una especie de trípode plantar. Por ende, vamos a tener tres arcos. Uno anterior, que entre comillas no se comporta tanto como arco, pero hay algunos autores que dicen que sí, ya porque sí se sobrecargan las cabezas. Y tenemos un arco longitudinal medial y un arco longitudinal lateral. Os pregunto otra vez, El medial. ¿qué arco es el que se aplana? El medial. El medial. Sí, por eso es más entonces aquí, literalmente es un aplanamiento del arco longitudinal medial del pie o pérdida del arco longitudinal del pie. Yo sé que cuando Hugo se ponen a jugar con el fotocopio y les pasa las partes del pie, la pregunta es, ¿cuáles son las partes del pie? Ah, retropié, medio pie, antepié. Y Retropié, medio pie, antepié. en el anterior que hay, vamos a hacer pie griego. No diciendo eso de la voy a plantar por el pie griego, porque uno no se hace todo. De aquí sí la cuestión es
carretera hubo modificado. El istmo. Voy a anotar. El istmo ¿Qué va a ser? ¿Qué es el istmo? es como la distancia que hay entre en el medio pie, entre la parte externa y medial, por así decirlo. Ya, el borde medial, Sí. ya. Y el pie plano va avanzando. ¿Qué pasa en el pie plano? El borde medial va avanzando va avanzando hacia, Entonces, ¿qué pasa con el istmo? se agranda. Se agranda. Ya. Normalmente el pie plano se puede clasificar en 3 grados e incluso 4 grados. ¿Ya? Obviamente que acá se hacen cálculos, no sé si hicieron marcar la huella frontal y sacar cálculos inmediatos. ¿Cuánto debería ser distancia de esto? Es básicamente 100, eso de. ¿Cuánto más? 10 centímetros de nada. No, era como 1,5, 2 por ahí. Vamos a ver acá. Dice así: cuando empieza a aumentar la distancia entre el borde interior y externo del pie a nivel del istmo o del medio pie, si esta fracción llegamos a 1/3, que es grado 1, a los 2/3, grado 2, al 3/3, grado 3. Grado 4, Pie plano invertido. se empieza a levantar el borde externo, pero del antepié. ¿Ya? Entonces, aquí incluso hay algunos que esto no lo tiran como pie plano, sino que lo tiran, o sea, lo asuman como pie plano invertido. Porque el pie se empieza a sobregirar como que literalmente se empieza a levantar, ahí sí que hay pesos bien raros y feos. ¿Ya? Bien. La pregunta es, ¿cómo salen los libros? ¿Quién es igual que anda? Vamos a preguntar. Tibial posterior. Bien. ¿Quién no ayuda? ¿Quién trabaja en sináptica concurrente para mantener el arco de la voluntad? Tibial anterior. No era otro tibial, ¿no? ¿Qué es la ayuda? Musculatura intrínseca del pie. Ahí tendría que empezar cuál es la conformación de un pie normal. ¿El otro pie qué comportamiento tiene? ¿Varo o algo? ¿Otro pie? El antepié. ¿Qué comportamiento tiene? ¿Vale? ¿Inversión o aversión? Tiene un pie normal. Inversión, ¿no? Yo siempre la pregunta la hago porque son conceptos que deberíamos manejar. Todo eso. Ya, a ver. Cuando uno ve la parte posterior del pie o el retropié, ¿qué comportamiento tiene? ¿Varo o varo? El talón se va hacia afuera o hacia adentro cuando uno lo observa por detrás. ¿Qué se hace dentro? ¿El polo inferior o el polo superior? Por la parte superior del pie o la parte inferior del pie. Por inferior. ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia adentro? Recuerden que el cráneo normalmente está haciendo esto. ¿Ya? Es lo que se conoce como valgo fisiológico. ¿Ya? Por eso, el retropié tiene un comportamiento en valgo. ¿Ya? Pero el antepié. Una inversión o una inversión.
Inversión, ¿no? ¿Quién hace inversión de pie? Los peroneos. Peroneos. Especialmente. El corto. ¿No? ¿El largo? Ah, ya, de veras. Que me confundí porque el largo decía pronación. El arco tiene mayor componente. A ver, en Seneca hay un componente para salvaguardar la bóveda blanca. Tiene que trabajar el tibial posterior, el peroneo lateral largo y alguien que no nombra mucho para el tibial anterior. Y le dice por qué. No es tan buen amigo del posterior. Pero los dos se insertan en una parte que es específica donde se insertan. El tibial posterior En la base medial. La base medial. Uno de ellos es el escafoides y el otro es la Base base medial. del primer nervio. Medio plano. Ajá. Y ahí es donde también se va a buscar el peroneal del largo y también va a agarrar parte de lo que es el tibial anterior. Y eso son los que mantienen la bóveda plantar. Obviamente que sí, el tibial posterior es el que más trabaja ahí, porque sí o sí tiene que trabajar. Pero eso es lo que pasa. Hay una incompetencia, un déficit del tibial posterior y en parte de las estructuras que se nombraron, por lo cual el arco plantar medial cae. ¿Ya? Y esta es, entre comillas, parte de la musculatura modificada. En este punto, la pregunta es: ¿qué se modifica? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se acortan? ¿Se alargan? Se, ¿Se facilitan? ¿Qué nivel? se acorta la musculatura intrínseca del pie. A ver, ¿dónde? Porque suena bonito. No, ¿Ya? el ¿Qué significa que sea intrínseco? flexor corta los dedos. Usted puso la palabra. Que está Yo puedo buscar las economías. intrínseco. No, bueno, lo que dice, tiene razón, pero no lo sé. Lo explicamos, o lo explicamos. Eso es una labor que a mí me cuesta horas relacionar. Ustedes me pueden recitar del chat que miré ya y en un como que mi madre lo conoce. Las palabras, y así pero son palabras. Lo que no estaba lo que se digo. Intrínseco que está dentro de la misma estructura y no tiene relación con estructuras externas o colindantes. Por ejemplo, el nivel posterior no es un músculo intrínseco del pie porque va desde la pierna hacia la punta del pie. Pero el cuadrado canoso de sitio, ¿ya? Para plantar. O cuadrado, Plantar. yo creo que se dice cuadrado canoso de sitio. Es un músculo intrínseco porque no tiene una inserción fuera de la región del pie. Flexor corta los dedos. Los umbilicales, los interóseos, Flexor también corta son intrínsecos, no se saben el decir. dedo. ¿Ya? El tibial anterior, extrínseco, porque se inserta fuera del pie, pero se ve en el pie. Por eso se conocen como conceptos extrínsecos e intrínsecos. ¿Ya? ¿Y qué pasa con esta musculatura entonces? Tibial posterior. ¿Acostado o alargado? Se alarga. Alargado, bien. Pero no era largo. Profe, pero en ese caso el tibial posterior si se alarga se inhibe igual o no? O se... No creo que se facilite, ¿no? ¿No? Se inhibe. No. Sí. Ya, bien. El concepto que no vamos a dejar, no vamos a manejar todavía si está más tenso o menos tenso. Hay que hacerlo. Pero por lo menos ya saben esta base y en el tercero ahí vamos a hablar de todo eso y pero ahí vamos a tener que correlacionar con eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que se más? ¿Y el anterior? Están acortados. ¿Acortado o alargado? Cortado. Acortados. ¿O no? ¿Ah? ¿Y el Que sea...
que el primer plano es como que la punta de los dedos y el talón se van como hacia abajo, o sea, como que Para mantener la movilidad plantar se tiene que estira. bajar el antepié. Eso significa que está haciendo flexión plantar. Plantar, se estira. Efectivamente, la flexión plantar. No sé, ¿no? Entonces, ¿por qué uno dice que ayuda al arco plantar? No tengo ningún esqueleto acá. Es que es más fácil hacerlo con un charco. Lo que estamos hablando, ¿quién sería? ¿Lo está grabando? Bien, ¿quién está en azul? No, tiene tres. ¿Este eran tres, no? ¿Tienen tres? Ya, pero. Bien. Hombre, de buena fe, porque se va. Ya. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tracciono el pie anterior, ¿qué está haciendo con el manos? Por arrastre, ¿lo irá a levantar o lo irá a dejar ahí? No ayuda a levantarse. Vertical posterior hace lo mismo. Los dos tiran el mayor y lo llevan para allá. Ya, bueno, que no me ven. ¿Hacen eso? Los dos. Entonces, ¿dónde está el detalle? Cuando este arco cae, sinceramente pasa esto. Otra vez no. Ya. Este aumenta el recorrido porque esto se levanta, ¿cierto? Entonces, esto se alarga, recuerda, aumenta el recorrido. Porque si esto está acá, entre comillas, esto sería el pie normal, pero esto se está abriendo. Entonces, este arco de aumento, porque está por detrás del mamelón, hace que esto se vea más alargado. Pero y el tibial anterior está por delante. Entonces, ¿qué está pasando con él? Se está acortando. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué es lo bueno? Aunque con la prueba estuvo ahí nomás. Ya. Pero para el próximo año, cuando estemos en tercero, esto ya no lo voy a tener que explicar, no vamos a partir con el algo, ¿no sé? Ya. Sí, porque eso tengo que repasarlo así. Asumo que ya lo vieron. Esa es la premisa de todos los años. Como pocas veces, ya, cumplí la primera prueba, lo que hice, la otra. A la inflamación Esto mismo va a salir. del epicóndilo medial. Ahí, la memoria, a corto y mediano plazo, ahí va. ¿Ya? Sí, no está ni todo que resolver. Dice así, ¿a qué se llama cuadro de voluntad? Epicondilitis. ¿Algo más? Sí, porque el golfista es así, el tenista ahí. El tenista en el epicóndilo lateral. Le cae acá.
epicóndilo medial. Número Bueno, bien. Normalmente el código FISTA se conoce como una tendinopatía o una epicondilalgia medial medial. del codo, en este caso en el epicóndilo medial del número. ¿Ya? Y normalmente se le echa la culpa, bueno, no se le echa la culpa, perdón. Las estructuras que se alteran son los tendones o la inserción de los tendones que van en el epicóndilo medial. La pregunta es, ¿quiénes insertan ahí? No, el. Epicóndilo medial. Todo lo que es flexor común superficial del dedo, flexor radial, cúbito del carpo. Pero una pregunta puede también. El carpo, cubital del carpo, el flexor común superficial del dedo. Flexor No. radial del carpo. Un flexor radial del carpo. Ya, sí. El cubital del carpo, flexor cubital del carpo. Ya, sí. Nos saltamos todo entre medio, pero ya. Para el más largo, Ya. flexor común profundo de los dedos. El profundo de los dedos. Flexor común profundo. Ya. A ver. Bueno, sí, por lo menos se está acordando. Ya. Tenemos al tronador redondo, al flexor radial del carpo, al más largo. Tenemos también al flexor cubital del carpo y también tenemos prácticamente, y aunque uno no lo ve mucho, al extensor cubital del carpo. Igual la espacio de carga, pero por detrás. ¿Ya? Bien. La mayoría de esos tendones son los que empiezan a molestarse de la inserción proximal. ¿Ya? Y bueno, ya respondimos a la pregunta: ¿dónde se localiza el dolor? ¿Ya? En el número medial. ¿Ya? Preguntas que pueden aparecer acá en este lugar. ¿Cuál es la diferencia entre un dolor de tendón y un dolor de bursa? Que la bursa es puntual. Que el dolor de la bursa es puntual en el sitio del dolor y este se irradia en este caso, hacia otra zona. Aquí es donde nosotros, bueno, yo soy más porque face ahora cuando hago las prácticas. ¿Qué se irradia? Que el dolor se va hacia otro como estructura lejos de donde es como comenzó el dolor inicial. Este es una sintomatología del componente nervioso o muscular. ¿Sí? Componente muscular. Vamos, ¿no? El concepto de irradiación, ¿a qué le suena? ¿Qué le suena? Dolor irradiado. Sí, uno, dilo, hermano. Dilo. El concepto de irradiado va de la mano con una compresión nerviosa o una irritación Este nerviosa. más dicho, ¿vale? Entonces, ¿qué sería si no es irradiación? ¿Qué dijo? ¿Compresión nerviosa? ¿Dijo compresión nerviosa? Neuropraxia. Si no es irradiación, ¿qué concepto sería? Irradiación muscular. Yo hice el perfecto, pero voy a saludar caleta. Referido, el dolor se refiere. Cuando se irradia, hablamos Lo vimos que hay en un componente neurológico que está afectando o está generando una sintomatología. ¿Ya? No es lo mismo
Profe, en ese caso entonces el dolor es irradiado o resfriado. Referido. Resfriado. ¿Ya? ¿Qué pasa si el dolor se irradia entonces acá? ¿Qué estructuras de las que se nombraron podrían estar afectadas? El nervio mediano, no. ¿Qué creo que pasa? Nervio mediano. Si uno tiene un paciente con el codo de Romita como Nervio diagnóstico, mediano. No, y no. dentro de la evolución clínica, al paciente se le irradia el dolor. Presión del nervio ¿Quién estaría mediano. generando el problema? Nervio. Porque esto es algo de serio. Nervio mediano. ¿Ah? Nervio mediano. Sí, pero ¿quién lo comprime? Ah, Por eso te digo, ¿quién estaría no, generando no el sé, me lo problema? venía. No, así sabía, no, lo había notado. No, creo que ambas cabezas por favor, ¿no? Profe, Uno de los músculos que se nombraron, pero no redondo, redondo. entre más cabezas. Por eso es importante diferenciar un poquitito. ¿Y qué es un dolor irradiado? ¿Cómo se presenta? Una sintomatología neurológica, ¿cuál puede ser? Entumecimiento, ¿Qué más? ¿Qué más? parestesia, pérdida de sensibilidad. Ya, papas, ¿cierto? Las famosas corrientes. Ya, bien. Entumecimiento, parestesia. A ver, el hecho de que esté la pregunta ahí no necesariamente significa que va a estar de la misma manera, yo la puedo invertir. Yo puedo decir, si la musculatura comprometida es tanto, ¿quién podría ser? Si les nombro la gran mayoría de los flexopronadores, el problema podría ser el codo de golfista. ¿Ya? Entonces ahí es donde uno tiene que entender. O incluso si yo les digo, no, el paciente viene con un dolor puntual, ¿ya? En la región lateral del codo, ¿es codo de golfista? No, ¿Cuál es? de tenista. Ya. ¿Cómo se llama ahora? Epicondiarquia lateral. Bien. Ya. Bien. Para empezar, ¿cuántos músculos conforman el manguito rotador? El supra, el infra, subescapular. El ramo menor. El supra, el infra, el subescapular, ramo menor. Porque el mayor está por fuera de. ¿Cuáles podrían ser lesiones no traumáticas del manguito rotador? No, ya. Sí, eso sí me acuerdo. Era cuando se alteraba como el movimiento biomecánico porque se inducía una circulación externa, lo que hacía que obviamente el supraespinoso al hacer abducción de hombro impactaba la cabeza con el arcón con el ¿cómo se llama? Con el ¿Qué es el síndrome subacromial? es la ¿Síndrome subacromial? disminución del espacio supracraneal. Ya. ¿Qué más? Disminución del espacio supracraneal, ¿qué más? No me acuerdo. Creo que había patología asociada a esto, estaba la bursitis supracraneal también y la tendinopatía del manguito rotador.
A ver, como dijeron por acá el compañero, es una disminución del Tendinosis tono larga de muscular. bíceps regional. Bien. ¿Y esto qué produce? Porque acá estamos con el síndrome. Ah, ¿Qué síndrome? O síndrome. Síntoma y síndrome. sí, síntomas atribuidos a una enfermedad. Atribuidos a una patología. Es un conjunto de. Signos y síntomas ¿Y qué más? atribuidos a una patología. Esta es la tercera y cuarta y trabajo con una patología como. ¿Síntomas? No. O sea, sí, pero no. Bien. A ver. Dentro del síndrome subacromial tenemos otras patologías metidas más adentro. ¿Cuáles pueden ser? ¿A alguien se le ocurre? La bursitis subacromial. Bursitis subacromial. Ya. ¿Cuál más? Bursitis subacromial. Bien. ¿Cuál más? ¿Cuál? La presión larga. Bien. ¿Ya? Entre otras. ¿Ya? Sí. Bien. Entonces, dentro de ellas tenemos aquí las no traumáticas. A ver, dentro del síndrome subacromial también hay algo que se llama pensamiento Subacromial. subacromial. Y eso lo hablamos la otra vez cuando se reposicionaba o cuando reposicionaba la cápsula. ¿Ya? Entonces, dentro de todo lo que aparece como tendinopatía del manguito rotador, algunas causas son las que están dentro del síndrome subacromial. ¿Ya? Y dentro de ellas tenemos la tendinopatía del supraespinoso. ¿Ya? ¿Qué otra cosita más tenemos ahí? Tendón calcificado. ¿Ya? No es una patología que tenga un nombre específico, sino que es una calcificación del tendón del supraespinoso, que normalmente parte de esto y después viene con el pinzamiento. Al haber pinzamiento se genera corteteo recurrente y eso genera una respuesta de bloqueo o de protección en el cual hace de que el tendón se vuelva más rígido hasta el punto de llegar a ser una proyección ósea. ¿Ya? ¿Ya? Lo importante acá es qué limitaciones tendría un paciente que tiene alterado el manguito rotador en general. El más común. Si acá el único raro es el subescapular, que es como que el único que es rico contrario. ¿Ya? Porque él no ayuda, o él no hace mucha abducción, estabiliza la parte anterior, sí, es lo que nadie me puso, creo que casi nadie me puso en la pregunta del Kinsach. ¿Ya? La prueba. Nadie me puso que se había dañado ese. Entonces, no, si se fractura la cabeza, ya, ¿y qué más? Ya, no me llegó la pregunta. ¿Ya? Cuando algo se usa, se rompen más cosas de las que uno se cree que se daña. No hablan ni de los ligamentos, ni de la cápsula, ni del subescapular, nada de eso. Ya. Entonces acá, dentro del banquito, a ver, tenemos por acá. ¿Alguna otra cosa más que tenemos que hacer? ¿Cuál es el movimiento más alterado? Dentro de los músculos del manguito rotador, ¿cuál es el que en eventos no traumáticos se daña más? Porque la luxación anterior es evento traumático. ¿Ya? Pero en no traumáticos, que muchas veces esto es por aumento de la demanda, modificación de la postura, ¿cuáles son los movimientos que más se alteran? Si en subescapular se tiende a dañarse más que todo cuando se generan eventos traumáticos, otros se dañan más con movimientos repetitivos. ¿Qué movimientos serían los más afectados? Sin contar el subescapular, ¿qué hace el manguito rotador? Abducción y rotación externa. ¿Rotación qué? Externa. Ah, ya. Sí.
Esos serían los movimientos que normalmente se afectan en el manguito rotador, creo que más evaluamos. Ya. Bien. Ahí está. Escápulo humeral. Ah, ya. Esos son tres tipos. Alteración del ritmo y posicionamiento de la escápula. En el 1 se despega la mano inferior, en el 2 se despega el borde vertebral y en el 3 se despega la mano superior. Es la escápula torácica, aunque algunos le dicen escápula humeral, pero es escápula torácica. ¿Ya? ¿Cuántas existen? 3. Ah, no, 6. Ahí estática y dinámica. Ya. A ver, a modo general, cuando uno pregunta los tipos de disquinesia, va a depender netamente de lo que se esté evaluando. Se habla casi siempre de 3 por el tema de que quiero que estoy observando, pero 6 en el ámbito en el que se está observando. ¿Por qué? Porque las disquinesias tienden a referirse a qué es lo que se levanta de la escápula. La tipo 1, independiente, si es estática o dinámica, es el ángulo inferior. La tipo 2, el borde borde vertebral. vertebral. Y la tipo 3, El ángulo superior. ¿Ya? Si el paciente yo lo pongo de pie y no le pido nada, solamente que esté de pie, y ya se levanta algo, eso es tipo 1, 2 o 3, estático. Si el paciente uno lo pone de pie y no se ve entre comillas nada, y yo le pido al paciente movimientos del hombro y se levanta algo, puede ser disquinesia tipo 1, 2 o 3, pero es dinámico. Y lo más simpático es que el paciente, yo lo pongo de pie, en estático tiene una disquinesia y en dinámico tiene o la misma o peor aún, aparece otra disquinesia. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre más veces de las que lo dicen? ¿Ya? No solamente pueden existir 6, que se dicen igual, solamente que la diferencia está en que si es en un componente estático o postural, o dinámico, o de al realizar los movimientos. ¿Ya? La duda era. Profe, y ahí se altera la musculatura, ¿no? ¿Se altera la musculatura en cada una? Ah. Pero por supuesto, para que ¿Ah? En la primera clase. Sí, justo fue la última que Martín explica. Donde hizo un dibujo así, explicando todo. entonces dice así. ¿Por qué no hacemos estas líneas? Porque van a la mano con el tipo de. Las líneas representan más o menos a qué parte del ángulo o borde se levanta y entre comillas qué musculaturas podrían estar afectando. Y también la musculatura que deberíamos funcionar. ¿Ya? Entonces acá. Vamos con la más clásica, que supuestamente es el borde vertebral de la escápula, que sería el tipo 2. Ahí serían trapecio fibras medias. Entonces, Cerrado. si se levanta el borde vertebral de la escápula, ¿qué musculatura estaría fallando? Trapecio fibras medias. Está llevando el borde vertebral hacia la barriga costal. ¿Quiénes se insertan ahí? Y luego lo ven aquí. Trapecio fibras medias. Dorsal ancho. Romboides mayor y menor. Dorsal ancho, cerrado anterior. Ven acá, vamos a ver acá. Sí, los que adosan ayudan a adosar el borde vertebral de la escápula son el trapecio, fibras medias y los romboides. ¿Ya? Otro que también ayuda a estabilizar es el serrato mayor, pero el serrato mayor es
Si estos están fallando, ¿qué musculatura? O sea, entonces estos cómo están, facilitados o inhibidos. Perdilla. ¿Inhibido? ¿Cómo? ¿Acortado o alargado? ¿Vos sabés? ¿Acortado o alargado? Alargado. Alargado. Entonces, estos están acá. Y los que están acá adelante, ¿quiénes serían los que estarían acortados? ¿Producto de qué? Acá se perdió la sinergia. Estos tienen que estar tensos y estos también. Estos tienen que estar con cierto grado de trabajo muscular y los de acá. Si estos empezaron a fallar, estos empezaron a ganar, porque se lo están perdiendo. Entonces, ¿qué musculatura estaría por adelante? O llevando la escápula en un despegue vertebral. Pectoral menor. Pectoral menor, alguien más. ¿Ah? Sí, el pectoral mayor, sí, pero no es un músculo tan directo. ¿Por qué? Porque el pectoral se inserta en la escápula. No. No. Ya. Inserta en el otro y en la clavícula. ¿Ya? Bien, pero sí, más que todo el pectoral menor. ¿Ya? ¿Algún otro? No, porque esos son comportamientos desde la escápula hacia el húmero, no desde la espalda costal hacia el torre. ¿Qué más? Bien. Entonces ya tenemos Pectoral menor. Vamos a poner. Va a ser más complicado. Ángulo inferior de la escápula. ¿Quién no debería sostener ahí? Trapecio inferiores. Dorsal ancho. Ya, bien. ¿Qué más? Trapecio inferiores, dorsal ancho. ¿Cuántas fibras musculares tiene el cerrato? ¿Cuáles son? Ya, ¿y cuántos filetes terrosos tiene? A ver, esto es fácil, tiene que decir. ¿Por qué? Porque cuántas costillas con cartílago hay. Bien, porque las otras son altas o flotantes. Los que son flotantes. ¿Ya? ¿Cuántas son verdaderas? 7. Sería 7. 6 más que 2. Y las otras son comparten cartílago. ¿Ya? Bien. Entonces, sí, hay 3 tipos de fibras, o sea, no hay 3 tipos, sino que hay 3 grupos de fibras en el cerrado. Las superiores, las medias, las inferiores. Las inferiores ayudan a usar el ángulo inferior también. ¿Ya? Por eso es muy importante. ¿Ya? Ya. ¿Qué más, chicos? Bien. ¿Y quién se cortó? Aquí es donde más se corta el pectoral menor. ¿Ya? ¿Dónde se inserta el pectoral menor en la escápula? La apófisis coracoide. Apófisis coracoide. Bien. Entonces, como está en este extremo por acá, levanta. Algunos lo conocen como tila anterior. ¿Ya? ¿Ya? Y el último, como si, tipo 3. ¿Qué musculatura está levantando el ángulo superior de la escápula? Trapecio fibra superiores. Trapecio fibra superiores. No tanto. El angular de la El mamá. angular de la escápula, el angular de la móvil, bien, porque se está acá. ¿Ya? El trapecio en parte, ¿ya? ¿Dónde está el problema del trapecio? El trapecio no se inserta en este y se inserta en dónde?
¿Qué musculatura se acortó? El único problema de este tipo de disquinesia es que la misma musculatura que me está levantando el glándulo superior es la que se está cortando. Como que no me cuadra. ¿Por qué? Porque está llevando a un punto de inserción más cerca. ¿Ya? Esto es netamente tratamiento. El 1 y el 2 se pueden tratar activando la musculatura que está fallando. Pero acá, esta musculatura no es que esté fallando, sino que se está cortando. Y hay que hacer un tratamiento que es distinto en relación a las otras dos disquinesis. ¿Ya? ¿Dudas conceptos de aquí? ¿No? A ver. Eso sería por ahora. Voy a agregar una